tardes y bienvenidos al programa Sanamente en el cual tu salud mental nos importa. Antes queremos agradecer a Telemar por la gran producción, asimismo recordarles que estamos al aire y en vivo gracias al grupo Megavisión en el canal 45, Megacable y Supercable en el canal 17, Line TV en el canal 25 y Aura TV en Megacable en el canal 22 en 9 provincias. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial y estamos hablando del psicólogo Juan Pablo Sarmiento, quien ha aceptado nuevamente nuestra invitación para hablar de un tema bastante importante que muchas veces lo vemos un poco transgiversado, y estamos hablando de la depresión. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy agradecido por la invitación para poder hablar de este tema. Un saludo a todo tu público. Primero, antes de comenzar, quisiéramos tener una estructura concisa de lo que es la depresión, porque muchas veces escuchamos a jóvenes, incluso adultos, que dicen, ay, es que estoy depre. No, pero ¿qué es depresión realmente? Bueno, si nosotros nos concentramos en el término como tal, la depresión es un diagnóstico enmarcado en alguno de los manuales que bueno, utilizamos dentro de la psicología, y básicamente se caracteriza por un estado de una tristeza profunda, ¿no? O sea, básicamente la depresión es tristeza, pero en un estado mucho más complejo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, creo que es importante acotar, en función a lo que decías hace un momento, muchas personas utilizan la palabra depresión, estoy depresivo, ¿no? Que de por sí decir estoy depresivo ya es incorrecto, digamos, dentro de lo que nosotros consideramos, eh, para delimitar un estado de tristeza profunda que incluso nos inhabilita, ¿no? Por ejemplo, nos puede quitar horas de sueño o nos hace dormir mucho. Altera también nuestra alimentación. A veces hay personas que no comen, ¿no? O comen mucho también, o sea, hay extremos. Nos quita motivación para hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que esa es una primera aproximación de lo que es la depresión. Hay que entender que es una tristeza patológica, entonces, más allá de una tristeza normal. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre una tristeza normal, que se puede conocer pues como una emoción, a un estado pues depresivo? ¿Cuál es esta diferencia clave para poder diferenciarla? Para empezar, la tristeza nosotros la vamos a sentir en muchas circunstancias y en muchas situaciones, ¿no? Eh, es, digamos, una emoción que va a aparecer en diversas circunstancias, ¿no? Yo puedo poner situaciones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, no sé, pierde mi equipo de fútbol, estoy triste. Eh, mm, Saco una mala nota en la universidad, también me pongo triste, por ejemplo, ¿no? Veo una noticia de repente y me pongo triste, ¿no? Entonces la tristeza, digamos, va a aparecer como una sensación quizás no muy agradable, que incluso nos da ganas de llorar, por ejemplo, ¿no? Como una conducta asociada. Pero en el caso de la depresión, esa tristeza va más allá, ¿no? Por ejemplo, una persona con un diagnóstico asociado a la depresión podría tener estas alteraciones que mencionaba hace un momento, ¿no? No poder dormir, desconcentrarse rápido. No, hay una característica que usualmente aparece en donde las personas, por ejemplo, tienen o dejan de hacer cosas que antes las motivaban a hacer, ¿no? Y también la duración, ¿no? Cuando hablamos de episodios asociados a la depresión, hablamos de episodios que pueden durar hasta un par de semanas, ¿no? Si yo, por ejemplo, me siento triste el día de hoy porque perdí a mi equipo de fútbol, pero mañana ya estoy llevando mi vida normal, por ejemplo, y no tengo ninguna dificultad, no sería depresión. La depresión ya sería algo mucho más continuo y con todas las características que mencionaba, ¿no? Ujú. Eh, Hay factores que se pueden o que pueden contribuir a que se dé una depresión como tal, porque más adelante veremos, ¿no? Estos tiempos que usted mencionaba, que hay pues unos que duran unas semanas, unos meses y otras que duran años, ¿no? Pero hay factores que pueden
contribuir a que se desarrolle una depresión, ya sean tanto biológicos, físicos, sociales, entre otros? Bueno, para empezar por lo que digamos menos manejo en realidad es, y eso lo manejarán otros profesionales, sí hay, digamos, algunos profesionales que podrían plantear que es una respuesta netamente biológica, ¿no? Sin embargo, nosotros dentro de la parte psicológica, psicoterapéutica, entendemos que hay elementos del contexto, ¿no? Factores ambientales que pueden propiciar a que una persona desarrolle estas características, ¿no? Situaciones depresoras, por como manejamos según algún enfoque en psicología, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Si continuamente yo he vivido despedidas, duelos, por ejemplo, ¿no? No sé, me sacan del trabajo y obviamente la economía pues no es la mejor y vivo diversas situaciones, posiblemente una de las respuestas que tenga, porque bueno, no todas las personas van a tener la misma respuesta, pero digamos alguna en particular, puede ser que la tristeza pueda aparecer, ¿no? Sin embargo, podríamos entender también de que usualmente cuando una persona está en una situación o pasa por situaciones que le generan esta tristeza, posiblemente se desmotive y no haga cosas. Y el no hacer cosas justamente puede hacer que se refuerce esa sensación de malestar o de tristeza, ¿no? Entonces, factores contextuales, ambientales son diversos, ¿no? Y cada persona va a tener una vivencia muy particular, muy individual, eh, que se puede ver expresado en esto que nosotros denominamos depresión, ¿no? ¿Cómo es que se llega a diagnosticar la depresión como tal? Hemos visto que en algunos otras patologías se toman unos test, en algunos pues hay algunas evaluaciones incluso médicas también. ¿Cómo es que en el caso de un trastorno depresivo se puede diagnosticar? Bueno, sí, en psicología hay instrumentos o pruebas psicológicas, ¿no? Que nos pueden dar algunos indicadores, ¿no? Pero mediante una entrevista con un profesional especializado que pueda determinar todas estas características mediante algunas preguntas específicas, se podría considerar el diagnóstico como tal, ¿no? Em, la característica esencial que mencionábamos, la tristeza profunda, pero a eso va adicionado la desmotivación, dejar de realizar actividades que antes nos gustaban realizar, tener alguna alteración en el sueño, por ejemplo, ¿no? Hay personas que duermen mucho, ¿no? En comparación a lo que era un estándar, o hay personas que duermen menos horas, ¿no? No pueden dormir. Hay una característica que es bastante usual e interesante que tiene que ver con el hecho de que la persona siente menos energía, ¿no? A veces es común que las personas, por ejemplo, planteen cosas como yo duermo 8 horas pero me despierto muy cansada, por ejemplo, ¿no? Eh, Independientemente a de repente sus formas de dormir, ¿no? Y todo eso, es una característica que también aparece. Entonces, hay diversas características que hay que evaluar, hay que considerar para poder determinar. Y bueno, por lo menos un par de semanas, ¿no? De algo continuo, ¿no? Porque como decía hace un momento, si alguien dice, bueno, estoy triste, creo que tengo depresión, ¿hace cuánto estás triste? Desde ayer en la tarde, no puede ser un diagnóstico asociado a la depresión. Puede ser una cuestión circunstancial, ¿no? Eh, pero por eso es importante que un profesional preparado pueda hacer esa entrevista para determinar si realmente calzaría dentro del diagnóstico o no. Y bueno, evidentemente luego ya sería una evaluación del contexto para ver por qué está así, ¿no? Y el tiempo también es un factor muy importante dentro de lo que viene a ser el diagnóstico, ¿no? Hace un momento hablábamos que el tiempo es bastante determinante para ciertas circunstancias. Y esto también consta en que no hay una sola depresión, ¿no? La mayoría de personas
Dicen, ay, la depresión, pero existen muchísimos tipos de depresión. Coméntenos un poquito acerca de ellos, qué tipos de depresión hay, por qué se diferencian entre ellos. Bueno, en el caso de la depresión mayor, que quizás sea la más conocida, hablamos de que suelen haber varios episodios depresivos, y episodios depresivos nos referimos a estas 2 semanas, ¿no? Donde la persona tiene todos estos síntomas asociados a sentirse triste y las alteraciones del sueño, de la alimentación, la desmotivación y todo eso, ¿no? Entonces, cuando eso es continuo, ya podemos decir que es una depresión mayor, ¿no? O sea, hay varios episodios por ahí, quizás depresivos, ¿no? Eh, claro que por ahí hay algunas descripciones, como por ejemplo hay la descripción de lo que es la distimia o el trastorno depresivo persistente, ¿no? En donde estas características se prolongan por 2 años por lo menos, ¿no? Eh, pero quizás en menor intensidad, ¿no? En relación a las características depresivas, ¿no? Por ejemplo, hay una característica que no lo habíamos mencionado, pero usualmente, no en todos los casos, creo que eso es importante aclarar, no en todos los casos aparecerían ideas de muerte, ¿no? Ideas de muerte no necesariamente tiene que ver con una idea de suicidio, ¿no? Pero en este trastorno depresivo persistente de 2 años, quizás esas ideas no aparecerían incluso, ¿no? O sea, no serían una característica esencial. Eh, y bueno, a veces es importante evaluar otras condiciones, porque la depresión a veces aparece, no sé, con características asociadas a la ansiedad, ¿no? Que dentro de las tendencias actuales de evaluación entenderíamos que están muy emparentadas, ¿no? Y que el tratamiento debería ser integral para abordar ese malestar en general, tanto de la depresión como de la ansiedad, ¿no? O sea, esas características mixtas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y bueno, esas son las principales quizás, ¿no? La depresión mayor es la número uno en estadística, ¿no? A nivel mundial, y por eso quizás es la más conocida, ¿no? Ujú. Se entiende entonces que depresión mayor podrían ser como que picos altos de tristeza en cierto lapso de tiempo, y que la distimia, por lo contrario, es como si fuera una mochilita que van cargando todos los días, ¿no? Para que ahí está también esa diferencia un poquito más marcada. También vemos que yo me encontré con la noticia, me la comentaron, de que un TikToker, esta famosa plataforma de TikTok, que se dedicaba a hacer videos de comedia como tal, había tenido depresión y pues había terminado suicidándose, ¿no? Y se ven los dos lados también, que en un lado pues muchas personas optan por quizá ocultar esta tristeza por medio de un disfraz de felicidad y plenitud total, y pues las otras personas que sí demuestran esa tristeza, este aislamiento. Y hace un tiempo también se viralizó, no sé si logró ver un video en el cual decía que pues llamó a todos, pero nadie estuvo, y que es triste, ¿no? Que estar en esta situación. ¿Por qué se suelen dar estas situaciones? ¿Hay algo que marca en la persona para que dé un giro completo de la moneda de estar triste a estar feliz? ¿O se da naturalmente en algunas personas? Bueno, lo que comentábamos acerca de las características, digamos, son las generalidades, ¿no? Pero lo que tú planteas, creo que es importante resaltar el hecho de que en cada persona la forma en cómo se presentan conductas asociadas al tema de la depresión son variadas, ¿no? Especialmente porque cada uno de nosotros tiene una forma de afrontar las circunstancias y un proceso de aprendizaje, ¿no? En la literatura, por ejemplo, hay casos, yo habré leído en algún libro, algún caso asociado de una persona con diagnóstico de depresión que se bañaba todos los días, por ejemplo, ¿no? Porque yo recuerdo alguna vez que me decían, no, las personas con depresión, por ejemplo, se descuidan, ¿no? Les digo, bueno, eso es una generalidad, ¿no? Pero no todas las personas van a presentar descuido, ¿no? A nivel de su cuidado personal. Y en esta persona, por ejemplo, en este texto, se mencionaba que se bañaba todos los días, porque al bañarse todos los días, su entorno no le preguntaba cómo estaba.
Lo veían aseado, lo veían bien, bien vestido, ¿no? Entonces, esta persona decía, bueno, ya en un proceso terapéutico al parecer, empezaba y revelaba cosas como que, bueno, yo en realidad lo hacía para que no me pregunten cómo estoy, porque cuando me preguntan cómo estoy me pongo muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cada persona va a tener una forma muy particular de comportarse, de tener una conducta específica asociada a estas situaciones, ¿no? Y se han dado casos, tal cual como planteas, de personas que usualmente se las ven en sus rutinas habituales, muy alegres, muy felices, y luego aparece una triste noticia de que se han suicidado y que tenían un diagnóstico asociado a la depresión. Entonces, esa variación es muy común, ¿no? O sea, verla. Es por eso que hay que tener mucho tino, mucha precisión, hay que estar siempre pendientes, obviamente, de algún cambio conductual, ¿no? Que se pueda dar, eh, de estar pendientes de los miembros de la familia, ¿no? O sea, para cualquier tipo de cambio que nosotros notemos, ¿no? O sea, hablar de cada caso asociado a la depresión es hablar muchísimo, ¿no? Porque cada uno tiene una particularidad, ¿no? A pesar de que tienen el mismo diagnóstico, es un caso único, ¿no? Como ya venía comentándolo. Eh, ¿De qué manera puede afectar la depresión en o las distintas interacciones sociales o personales que pueda tener la persona? Claro, en algunos casos, por ejemplo, la persona se ve desmotivada al hecho de interactuar con los demás, ¿no? En algunos casos puede verse de esa manera, ¿no? Eh, lo que pasa es que acá, como venía diciendo, dependerá mucho de la circunstancia y de la situación, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se aíslan con el objetivo de que no les pregunten cómo están, como mencionaba hace un momento, ¿no? Eh, o, por ejemplo, hay personas que se aíslan para que no les pregunten por aquello que ha causado la tristeza o el malestar, ¿no? No sé, alguien termina una relación amorosa, ¿no? Por ejemplo, y esta persona usualmente salía con los amigos, qué sé yo, y en algún momento ya no sale con los amigos porque sabe que al salir le van a preguntar por el término de esa relación, ¿no? Entonces, evitar, por ejemplo, esa circunstancia, de repente lo podría llevar a que se quede en casa haciendo algunas otras cosas, vea fotos en redes sociales de que los amigos se están divirtiendo y él no, y quizás empiece a sentirse más triste, etcétera, ¿no? Pero la particularidad es lo ideal, ¿no? Al momento de evaluar, ¿no? Cuando yo planteo esto, evidentemente no se va a dar en todos los casos, pero un criterio importante es ese, ¿no? Que las relaciones sociales se hayan visto afectadas de algún modo, ¿no? Ya sea incluso a nivel laboral, ¿no? A nivel laboral, eh, a nivel amical o académico, ¿no? Las relaciones con los demás. Ujú. También hay alguna relación, o se ha escuchado, y también lo mencionó anteriormente, que hay algunos trastornos depresivos que se acompañan por algunos rasgos de otras patologías, como puede ser la ansiedad, que es el más clásico que encontramos, el más común, que van de parejita, se podría decir. Pero ¿cómo es que se relaciona esta depresión con otro tipo de patologías? Eh, lo que pasa es que por ejemplo, en el caso de la ansiedad, la, la forma en cómo tenemos, las formas que tenemos de afrontar las dificultades se pueden ver expresadas en estas preocupaciones, ¿no? En general, como denominamos a la ansiedad. Pero en otras circunstancias, por ejemplo, con el consumo de sustancias, también podría verse emparentado, ¿no? Algo que, por ejemplo, a veces aparece es que una persona que siente mucha tristeza, ¿no? Mucha tristeza por una situación, como mencionaba, haber terminado una relación, ¿no? Eh, puede tener una salida justamente con las sustancias para no sentir esa tristeza, ¿no?
Eh, y esto es algo bastante común y creo que eso lo conversamos en un programa anterior, ¿no? Eh, Decíamos que, por ejemplo, hay incluso música, ¿no? Yo siempre recuerdo que hay música que, o canciones que te dicen toma para olvidar los problemas, o cosas por el estilo, ¿no? Toma para no sentirte triste, por ejemplo, ¿no? Y por ahí puede haber alguna conexión en algunos casos, ¿no? Evidentemente, como una estrategia para afrontar esa tristeza, ¿no? Claro que ya la particularidad de cada situación es algo que debemos considerar, ¿no? Porque, claro, en algunos casos el consumir una sustancia es una salida para no sentirse triste, asociado justamente al tema de la depresión, ¿no? No siempre va a ser así, pero esa es la importancia de que hay una buena evaluación al inicio, ¿no? O sea, para determinar cuál pesa más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ansiedad, consumo de sustancias y bueno, por ahí puede haber algún otro tipo de circunstancia, podría aparecer a la par, ¿no? Otra patología. También se habla mucho acerca de los tipos de tratamientos, ¿no? Algunos Ujú. apuestan más por lo farmacológico, otros más por lo terapéutico. Pero ¿qué tratamientos se han demostrado ser efectivos? Porque también hemos visto, pues, la famosa psicoyahuasca, que no es, o bueno, no tiene fundamentos teóricos, científicos, y la psicología es una ciencia. Entonces, hay diferentes tipos de cosas que pueden recurrir para que una persona pues diga, voy a esto en medidas un tanto quizá un poquito desesperadas, pero ¿qué tratamientos son un poco más efectivos para tratar este tipo de trastornos? En realidad, eh, partiendo de la idea que conversábamos, de hacer una evaluación integral de repente de la persona, podemos determinar qué estrategias les pueden ser más útiles a unas que a otras, ¿no? Pero digamos, si hablamos de generalidades, podríamos considerar que, por ejemplo, la evaluación y programación de actividades que sean reforzantes, ¿no? Enmarcado de repente dentro de un enfoque terapéutico que es la activación conductual puede ser muy útil, ¿no? Em, Se asume, por ejemplo, que hay personas que cuando entran en una situación depresora, empiezan a tener conductas de evitación, conductas de no me acerco a mis amigos, no me reúno, no hago actividades que antes me agradaban hacer, ¿no? Entonces, empezar a programar actividades, por ejemplo, puede ser algo importante, pero esa programación tiene que ser supervisada y bajo, obviamente, la guía de un profesional, ¿no? Porque estas actividades eh, también tienen que tener una lógica, ¿no? Dentro del proceso terapéutico y dependiendo de cada persona, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que una actividad que puede ayudar a alguien es manejar bicicleta, por ejemplo, ¿no? Pero no todas las personas les gusta manejar bicicleta, ¿no? Entonces tengo que hacer una evaluación directa. Y esto, por ejemplo, creo que es importante tenerlo en cuenta. Esto nos da una pauta también para entender cómo a veces se enfoca el tratamiento asociado a la depresión respecto a este punto. Porque, por ejemplo, uno de los principios es que yo tengo que hacer cosas para sentirme mejor, ¿no? Y usualmente la gente piensa que es al revés. Tengo que sentirme mejor para hacer Sí. cosas. Pero esto que estoy planteando, y digamos es uno de los principios importantes, es que si yo quiero sentirme mejor, primero tengo que hacer cosas, no es al revés. Porque hay gente que, por ejemplo, dice, no, cuando esté motivada recién voy a hacer las cosas. No, es al revés. Empieza a hacer las cosas para empezar a sentirte mejor, ¿no? Entonces eso es un poco la idea. Y bueno, luego pueden aparecer otro tipo de estrategias, ¿no? Eh, por ejemplo, hay estrategias que pueden estar dentro del plano de cómo las personas se ven a sí mismas, ¿no? En el caso de depresión hay personas que se desvalorizan a sí mismas, por ejemplo, ¿no? Dicen, por ejemplo, yo no sirvo para nada, soy un completo inútil, porque de repente han fracasado en algún proyecto personal y en algunos casos puede ser útil hacer una evaluación de esos pensamientos asociados, por ejemplo, a que un fracaso no nos define como seres humanos, por ejemplo. Entonces,
Perdón, entonces eso de alguna manera puede contribuir también al proceso, ¿no? Enmarcado dentro de terapias conductuales, ¿no? Lo primero, enmarcado dentro de abordajes de los pensamientos, lo segundo que iba planteando, ¿no? Quizás haya por ahí algunas otras propuestas, pero quizás eso es lo elemental, ¿no? Para poder comprenderlo, ¿no? Y lo particular de pues la activación conductual que iba mencionando es justamente buscar lo que motiva a una persona para y de forma individual, porque no a todos nos motiva lo mismo y no a todos nos gusta lo mismo, para poder sentirnos un poco mejor, ¿no? Porque si digamos a una persona que le gusta la natación, lo mandamos a leer, que es algo que generalmente no hace mucho, entonces va a decir, me siento peor, ¿no? Entonces también se da este enlace de que se busca lo que también le gusta a la persona en cuanto a sus características y a sus preferencias también. Y esto también lleva un poco más a profundidad a lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que es lo que busca de una u otra forma conectar tanto los pensamientos que pueden ser un poco intrusivos quizá a la persona con las conductas que pueden tener, que muchas veces se vuelven pues conductas un poco desafiantes para sí mismo, ¿no? ¿Cómo es que la conducta o la terapia cognitivo-conductual ayuda a que las personas que tengan depresión se sientan o haya resultados positivos en cuanto a sus emociones y a sus pensamientos también? Bueno, quizás la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual es una de las perspectivas clásicas que existen en el abordaje de la psicología, eh, y se enmarca mucho en evaluar ese tipo de pensamientos que tienen diferentes denominaciones, dependiendo obviamente del psicólogo y del enfoque terapéutico que uno puede escoger, ¿no? Pensamientos irracionales, distorsiones cognitivas, ¿no? Pero hay que ser muy preciso en evaluar esos pensamientos en particular porque de repente podemos tocar eh, algunos aspectos que no son necesarios a una ayuda del todo, ¿no? Por ejemplo, a veces lo que es muy funcional es evaluar esos pensamientos asociados a la evaluación de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, asociado a lo que comentaba hace un momento, por ejemplo, alguien, no sé, saca una mala nota, ¿no? Y puede decir, soy la peor persona en el mundo, por ejemplo, ¿no? O no sirvo para nada, ¿no? Entonces, pensar de esa manera, evidentemente no ayuda mucho, ¿no? Ese pensamiento quizás hacerlo mucho más directo, a veces yo en consulta les digo a los pacientes directamente, ¿qué te parece más bien asumir que cuando las cosas no salen como nosotros deseamos, no significa que seamos un fracaso, ¿no? Significa evidentemente que a veces las cosas no van a salir como nosotros deseamos, pero eso no nos define como seres humanos y digamos, eso les permite tener una visión más clara de cómo a veces eso puede influenciar, ¿no? Pero la idea es que lo principal sea el abordaje dentro del aspecto y dentro de la parte conductual que mencionábamos asociado a la activación conductual como tal, ¿no? Em, pero el enfoque cognitivo-conductual tendría esa visión, ¿no? Si yo pienso continuamente de que soy un inútil y no sirvo para nada, posiblemente me sienta triste, ¿no? Y esa triste evoluciona a depresión, ¿no? Pero si yo asumo de que en realidad eso no es racional y que en realidad las cosas no siempre van a salir como yo deseo, quizás eso ya tenga otro efecto, ¿no? Eh, pero esa es la perspectiva cognitiva conductual, ¿no? Más o menos va por ahí. Claro que tiene que trabajarse necesariamente la parte conductual, ¿no? Asociado a la activación que mencionábamos hace un momento. Bien, antes de continuar con algunos otros puntos que son sumamente importantes para abordar este tipo de temas, vamos a una breve pausa y regresamos con Sanamente. ¿Sueñas con una carrera profesional exitosa?
Ven y postula a una de las 28 carreras profesionales que te ofrece la Universidad Nacional de Cajamarca. Examen de admisión 2025-2, domingo 10 de agosto. Inscripciones del 24 de junio al 30 de julio. Pagos en tesorería de la UNC y filiales, Centros MAC, Real Plaza y Centro de Idiomas. Inscripciones en la página web de la universidad. admisionpregrado.unc.edu.p. Informes al 076 61 0020, 076 61 0081 o al 076 61 0080. Dirección de admisión, edificio 1P, segundo piso, Avenida Atahualpa 1050. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. A veces, no hace falta estar enfermo para darnos cuenta de que necesitamos cuidarnos más. En New Life te damos la bienvenida a un espacio donde la sanación es integral, guiados por la experiencia del Dr. John Pan, especialista en medicina alternativa china, y un equipo de expertas terapeutas. Fusionamos tradición y ciencia para ayudarte a recuperar tu bienestar. Te ofrecemos terapias efectivas y personalizadas, acupuntura tradicional china para equilibrar tu energía, masajes relajantes y faciales que alivian el estrés, reflexología y masoterapia para liberar tensiones profundas, quiropraxia para realinear cuerpo y movilidad, y muchos otros tratamientos diseñados para que te sientas mejor desde adentro. En New Life, cada paciente es único. New Life, un lugar donde tu bienestar es primordial. En Cajamarca visítanos en Avenida Vía de Vitamiento Norte 1850, segundo piso. Haz tus reservas al 976-386-816. New Life, sana tu cuerpo, equilibra tu mente, renueva tu energía, vive mejor. En Telemark no solo imprimimos, transformamos tus ideas en piezas memorables. Con la tecnología de la impresora UJB 160 Plus, única en Cajamarca, imprimimos con calidad de otro nivel, lo que hace la diferencia. Color, blanco, barniz, todo en una sola pasada. Impresión sectorizada para resultados premium. Vinil, PET, lona, papel fotográfico y mucho más, con acabados que elevan tu marca. En Telemark, impresión profesional que solo verás aquí, en Cajamarca. Expertos en el tema han llegado a la conclusión de que en el futuro se van a necesitar más profesionales que los... Está en mí cambiar la historia. Está en mí retar mis expectativas. Está en mí marcar la diferencia. Está en mí. Ser de los mejores profesionales técnicos, los más buscados y mejor pagados del Perú, está en ti. Y en Cenati estamos para ayudarte a lograrlo. Está en ti, Cenati. Para quienes ven en la fuerza de la naturaleza una oportunidad para que el ingenio vuele. Para las nuevas mentes de la era virtual, llega Virtualmente, la nueva propuesta de educación a distancia de la Universidad César Vallejo, con carreras profesionales, posgrados y segundas especialidades de alta demanda laboral, en modalidad 100% virtual. Virtualmente, de la Universidad César Vallejo Virtual. Tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. Examen de admisión 24 de agosto. Estamos de vuelta aquí en Sanamente con el psicólogo Juan Pablo Sarmiento, con quien estamos abordando la depresión, mucho más allá pues de una emoción. Y estábamos hablando hace un momentito, estábamos comentando acerca de la terapia cognitivo-conductual y cómo esta puede ayudar a la persona que tenga este tipo de diagnóstico. Y también vemos que hay personas que tienen un poco de resistencia al cambio, ¿no? Y esto se ve no solamente en este tipo de diagnósticos, sino en muchos otros. ¿Cómo es que se logra abordar a estas personas que tienden a tener cierta resistencia y, por ejemplo, no cumplen las tareas terapéuticas, no realizan los ejercicios que se los deja para momentos específicos, como podría ser una crisis en pico, por ejemplo, y que hay pues estrategias necesarias que deben aplicar, pero
¿Qué es lo que pasa cuando no está esto de por medio? ¿Cómo se aborda este tipo de casos? Mm, En el caso por ejemplo, activación conductual, de poder programar actividades, siempre es importante tener registros, por ejemplo, ¿no? Tener una línea base, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa línea base, claro, la elabora la persona, ¿no? Em, yo recuerdo uno de los docentes con los que llevé estos cursos de activación conductual, que por ejemplo se decía que independientemente del estado de ánimo que tenga la persona, tiene que hacer algunas cosas y llevar los registros, ¿no? Y siempre el cuestionamiento era ese, era el hecho de, pero si la persona en realidad está desmotivada a hacer algo adicional, de repente no va a querer hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos las personas que se dedican al proceso de psicoterapia, de brindar ayuda psicoterapéutica, es importante que puedan tener y tomarse el tiempo de explicar, de detallar a las personas la importancia de hacer las actividades, ¿no? En algunas ocasiones, por ejemplo, apoyarlas en algunos aspectos, pero eso es sumamente importante. Yo siempre pongo analogías de lo que sucede en el plano médico porque les es más fácil a las personas entender esto, ¿no? Es equivalente a que tú tienes malestar con algo y un médico te dice, mira, para tener mayor control de tu enfermedad es importante que hagas esto, esto y esto, ¿no? Y así te vas a mejorar. Puede haber alguna actividad que puede ser a veces tediosa o puede ser alguna actividad que de repente no es muy agradable, pero en ocasiones es importante hacerlo, ¿no? Y bueno, eventualmente ya una persona, un profesional de repente preparado, podría ver algún otro tipo de estrategia, ¿no? Evidentemente para tener mayor información, ¿no? Usualmente, por ejemplo, en personas que están en una situación crítica, por ejemplo, hay algunos terapeutas que, por ejemplo, podrían recomendar que no sea una sesión prolongada o una sesión cada semana, sino un par de sesiones a la semana al inicio, ¿no? Como para tener mayor continuidad y la persona pueda tener una oportunidad de brindar más información, ¿no? Y tener algo de soporte y de ayuda, ¿no? Entonces, poder explicar bastante, poder también dar soporte, entender el contexto de la persona, de por qué de repente hay algunas cosas que no quiere hacer, es importante, ¿no? Y bueno, ya hay situaciones extremas donde de repente la persona no quiere recibir ayuda. Quizás en la medida que se pueda trabajar con la familia, en algunos casos, hablábamos un poco del contexto al inicio, puede ser oportuno, ¿no? Pero quizás para los que se dedican a psicoterapia es un reto, ¿no? Porque cada persona va a tener un contexto diferente y una forma también diferente de afrontar las dificultades. Hay un factor bastante importante que también es el estilo de vida que tenga la persona, porque hay personas que son muy sedentarias y dentro de ellas me incluyo yo porque yo no hago ejercicio, por ejemplo, en absoluto, no me gusta, pero sí tiendo a caminar mucho por mi perrita, ¿no? Obligándome a mí a tener que ir y caminar, por ejemplo, media hora en la plazuela, qué sé yo, pero por lo demás yo no hago ejercicio ni así me pagaran, ¿no? Entonces también influye mucho este estilo en cuanto a hábitos de sueño, de alimentación, de ejercicio o no, para que la persona llegue a tener este tipo de diagnóstico. En algunos casos podría ser un factor que influya, ¿no? Definitivamente. Claro que también en algunos casos podría ser un factor de riesgo, ¿no? Pero, claro, no todas las personas, digamos, este sedentarismo podría ser un factor que pueda ya ser el origen y la causa única, por ejemplo, de la depresión como tal, ¿no? O sea, habría otros factores, definitivamente, ¿no? Claro que una persona de repente que esté en mayor actividad podría tener quizás mayor probabilidad de adaptarse a un proceso terapéutico de activación conductual, como mencionábamos hace un momento, de manera mucho más
más directa porque de alguna manera ya de repente hace ejercicio, no sé, ¿no? La actividad física en general ayuda muchísimo, ¿no? Eh, pero también hay que evaluar que esa actividad no sea necesariamente como para olvidar los problemas, como a veces pasan, ¿no? Eh, entonces, siempre evaluar esa particularidad es importante, ¿no? En cada persona. Tenemos también la autoestima, que juega un papel importante tanto para el desarrollo como para el mantenimiento de un estado depresivo. ¿Cómo es que el autoestima juega este papel muy importante dentro de este tipo de diagnóstico? Bueno, quizás yo no soy muy experto en el tema de autoestima como tal, pero digamos dentro de las generalidades podríamos entender que la forma en cómo una persona se ve a sí misma podría influenciar, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Si yo, por ejemplo, me considero una persona que no sirvo para nada, por ejemplo, y no resalto algunas virtudes personales, podría ser uno de los factores que contribuye a la sensación de malestar, ¿no? No necesariamente lo es todo, ¿no? No necesariamente lo es todo, ¿no? Pero sí sería importante tener en consideración cómo la persona se evalúa a sí misma en ese contexto, ¿no? Bueno, justo comentabas de la terapia cognitivo-conductual. En el caso de la depresión, ¿no? Los autores plantean que mucho tiene que ver la evaluación personal que tiene una persona sobre sí misma, ¿no? Y eso está emparentado justamente con lo que conoceríamos como autoestima, ¿no? Que no sería todo el espectro de lo que se tiene que evaluar, pero de alguna manera sí sería un factor a considerar en determinados casos, ¿no? ¿Qué recursos tiene la persona con este diagnóstico a disponibilidad y a la mano para tomar las riendas de la situación, por así llamarlo, sea cual sea el estado económico que tengan, ¿no? Porque muchas veces se entiende que el estado, o bueno, la economía es un factor bastante importante en la toma quizá de algún tipo de terapia, ¿no? Pero más allá de ello, ¿qué factores o qué tipo de ayuda encuentran las personas a la mano en que tengan este diagnóstico? En realidad quizás solo podría concentrarme en un par de elementos que están enmarcados dentro de lo que hemos conversado, ¿no? Por ejemplo, el tema de realizar actividades que les sean agradables independientemente del estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, pongo una situación ejemplo, ¿no? Una persona, a un joven le invitan a jugar un fin de semana y le gustaba jugar fulbito, pero no tiene muchas ganas, ¿no? Entonces, el poder realizar esa actividad independientemente a si tiene ganas o no, en realidad podría ser útil en una circunstancia asociada a una situación depresora, ¿no? Claro que no lo es todo, pero de alguna manera podría contribuir, ¿no? El tema de realizar actividades que sean agradables es importante, ¿no? Y eso cada persona va a tener un conjunto de actividades o cosas que puede hacer, ¿no? Que le pueden ayudar a sentirse mejor, ¿no? Bajo el principio que comentábamos hace un momento. Hacer cosas para sentirme mejor, en lugar de sentirme mejor para hacer cosas, ¿no? Entonces, puede ser un recurso general o una estrategia general que podamos tener en cuenta, ¿no? Y el otro recurso, quizás dentro de lo que conversábamos, a veces ser realistas en la forma en cómo nosotros asumimos las circunstancias, ¿no? Esto a veces es muy importante, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, por una circunstancia específica en donde les va mal, ya asumen que de repente esto es lo peor que les ha pasado en la vida, o de repente asumen cosas como yo soy la peor persona en el mundo, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿no? O sea, un evento no nos describe, ¿no? Pero claro que para eso sí se necesita un poco más a veces, de entrenamiento y de supervisión dentro de lo profesional, ¿no? Son recursos que pueden ser generales, pero si hablamos ya de situaciones asociadas a depresión,
lo importante y lo esencial es ir con un profesional que pueda ayudarnos a abordar aquello, ¿no? Y es importante también recordar que encontramos profesionales de la salud también en las postas médicas, ¿no? Y hay grupos de apoyos también que cuentan con algunos especialistas que pueden ayudarlos, que claro, no se va a asemejar a una terapia como tal, pero pueden brindar también estrategias bastante importantes e interesantes. Esto de la activación conductual también habla un poquito o se asemeja un poquito acerca de cómo las personas que tienen este diagnóstico pueden manejar el estrés y situaciones ansiosas también. ¿Qué otras estrategias podrían ser claves para que la persona pues pueda manejar estas situaciones de tensión y de situaciones que le causan un poco de ansiedad quizás o sintomatología ansiosa y que las pueda manejar de una mejor manera? Uy, el tema de la ansiedad, eso ya lo que se ha emparentado con la depresión, ¿no? Dependiendo obviamente de la circunstancia, hay terapias asociadas y dependiendo también del tipo de ansiedad, hay terapias asociadas a la exposición, por ejemplo, ¿no? Exponernos a aquello que nos causa el malestar eventualmente podría ayudarnos a disminuir ese malestar, pero tiene que ser bajo una evaluación profesional, ¿no? Soy redundante un poco en esto de que sea bajo la supervisión de un profesional, porque nuevamente poniendo una analogía de repente con una situación con otro profesional, por ejemplo con un médico, es equivalente a que un médico, bueno, nos diga que hay pastillas que son útiles para determinada enfermedad, pero quien nos tiene que prescribir es el médico, ¿no? Para alguna enfermedad, ¿no? Entonces, sí hay otras estrategias, dependiendo obviamente de la evaluación de la ansiedad, ya sea, bueno, ansiedad social, ansiedad generalizada, no sé, que tiene sus estrategias ya mucho más particulares y que bueno, como decía, puede ser emparentado en algunos casos con el tema de la depresión, pero la importancia de que hay un profesional supervisando el trabajo y el trabajo terapéutico y guiando el trabajo terapéutico es esencial, ¿no? También se habla mucho acerca de la depresión en menores, ¿no? Y se entiende que muchas veces los padres dicen, tú no, ¿de qué vas a estar deprimido si pues todo te lo damos nosotros, ¿no? Tu única obligación es estudiar. Pero también hay casos que se han visto de una depresión en menores. ¿Esto es real o es inventado o es un estigma más de la sociedad? En realidad, casos registrados de depresión en niños sí existe, ¿no? Como tal, ¿no? Incluso se hablaría de que la expresión de la depresión en menores es diferente a raíz o en función a lo que pasa con los adultos, ¿no? Que los adultos de repente tenemos algunas formas especiales de expresar obviamente la tristeza o el malestar, pero en el caso de los menores, por ejemplo, se hablaría de que se presenta en forma de berrinche, por ejemplo, ¿no? Es una tendencia a evaluar y a considerar cómo sería la depresión en el caso de menores, ¿no? De niños, por ejemplo. Entonces sí es real, pero la forma en cómo se expresa puede tener variaciones, no necesariamente con llanto, de repente, o con mucha tristeza expresada, sino más bien con berrinches, o pueden ser irascibles, ¿no? O tener, no sé, expresiones de mucha cólera, ¿no? Ante situaciones. Ahora, hablar de por qué ahora se está dando en niños, bueno, en realidad siempre han habido casos quizás asociados a niños, pero porque ahora se está haciendo bastante visible. Hay muchas explicaciones desde aspectos sociales, aspectos de crianza, ¿no? Quizás en algún momento algún colega pueda expresar mejor lo que voy a decir, porque yo no soy especialista en niños, pero ahora el hecho de que, por ejemplo, a un niño se le dé de todo, por ejemplo,
en algún caso en particular podría originar de que este niño no aprenda a tolerar la frustración, por ejemplo, ¿no? Y hay circunstancias en donde se frustre mucho y esa tristeza por haber perdido un juego, por ejemplo, ya derive en más cosas más adelante, pues, ¿no? Y ahí está involucrado ya temas asociados a la crianza, etcétera. Entonces, si es real, las causas en realidad pueden ser diversas, pero hay factores asociados a la crianza y a las formas en cómo se está llevando la crianza de los mismos niños hoy en día, que pueden estar influyendo en cómo afrontan las dificultades que están inmersas en nuestra vida, ¿no? O sea, justamente la tristeza que nosotros sentimos en muchas circunstancias y la forma en cómo afrontamos esas situaciones que no son tan agradables tiene que ver con un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, hay personas que la afrontan de una mejor manera en función a otras, una mejor manera en el sentido de que quizás no llegan a complicarse la vida, ¿no? Y eso depende mucho a veces incluso de cómo nos crían, ¿no? Y ahí en el campo de los niños quizás haya mucho que hablar, ¿no? Al respecto. Hablemos ahora acerca de un tema bastante importante y es el apoyo, la red social que ellos puedan tener en cuanto a familiares o amigos que los puedan apoyar si es que ya tienen el diagnóstico o todavía no lo tienen pero ya están presentando síntomas, y es importante también que mientras más temprana sea quizá la prevención o la intervención de una persona que vemos que ya está un poco más decaída y no es lo habitual, o que esté mucho más alegre y tampoco es lo habitual, que son focos de alerta también. ¿Cómo es que estas personas, sean amigos o familiares, pueden apoyarlos? A veces algo tan elemental, esencial como el acompañamiento, ¿no? A veces sin ser muy invasivo, por ejemplo, ¿no? Sin decirle a la persona, cuéntame todo lo que te está pasando, pero solo el hecho de acompañar puede ser importante, ¿no? Esto, por ejemplo, se vio muchísimo en época de pandemia, ¿no? Yo a veces cuento anecdóticamente que durante pandemia yo participé en grupos de voluntariados para apoyar a las personas dentro de un plano psicológico, porque bueno, hubo una situación de una crisis bastante fuerte respecto a que han fallecido colegas, fallecía mucho personal de salud, y nosotros teníamos que brindar ese soporte, ¿no? En un grupo de voluntariado que tuvimos con un grupo de amigos. Sin embargo, en un momento nos vimos sobrepasados, ¿no? Porque era tanta la necesidad de apoyar a las personas que ya no habían muchos profesionales. Entonces se decidió organizar un grupo de apoyo de personas que puedan dar soporte, ¿no? Muchas de ellas no eran psicólogas, ¿no? Entonces se les planteaba el hecho de que no necesariamente tenían que dar terapia, evidentemente, pero sí acompañar, ¿no? Y yo me acuerdo que nos pasábamos sesiones de 2-3 horas en talleres hablándoles solo el hecho de cómo deben acompañar, solo eso, nada más. O sea, ni siquiera dar un consejo, solo acompañar, ¿no? Entonces, ahí de manera directa, las experiencias de las personas que pudimos capacitar de alguna manera era el hecho de que había personas que nosotros nos decían, yo no sé qué decirle a la persona, yo no sé qué decirle, ¿no? Porque me está hablando de que ha muerto 2 familiares, que ha visto morir a amigos, etcétera. Yo no sé qué decirle. Y la idea es que nosotros decimos, no necesariamente tienes que decirle algo. El tema de acompañar implica, por ejemplo, escucharla, ¿no? Estar pendiente de lo que te puede estar diciendo, ¿no? Y en algunos casos quizás hacer simplemente esa descarga emocional, ¿no? No necesariamente dando un discurso, ¿no? Y eso luego ya se fue sistematizando un poco a nivel de información. Bueno, la pandemia hizo que tengamos más información al respecto de las personas que podían acompañar. Y en este caso, y ya contextualizando a lo que planteabas, la importancia del grupo, de que esté acompañando, de que estén pendientes, a veces solo escuchando es importante, ¿no? O sea,
Hay personas a las que, por ejemplo, les es muy valioso que alguien la escuche en cómo le ha ido durante el día, por ejemplo, ¿no? Y para eso no se necesita mucho esfuerzo, en realidad, ¿no? Entonces, la importancia del grupo es bastante relevante al momento de considerar un proceso de ayuda a personas que pasan por una situación de depresión, ¿no? Lo que pasa es que ahí sí hay que considerar las cuestiones muy particulares, no ser muy invasivos, ¿no? Cuéntame todo lo que te está pasando, dame el detalle, cosas así, que dependerá también de cada circunstancia, pero a veces estar pendiente y estar escuchando a la persona, ser un acompañante es importante, y bueno, ¿quién más que la familia, ¿no? En ese contexto? Claro, y también está el motivarlo, ¿no? Quizás no sabemos qué decir, y muchas veces pasa de que no sabemos qué decir y en qué momento decirlo, con qué palabras transmitir el mensaje, pero el escuchar a una persona, el decir estoy aquí, que me pasó recientemente, ¿no? Que una mamá me decía: mi hija ha terminado una relación de 3 años y llora todas las noches. Yo duermo con ella porque me da miedo lo que puedo hacer, y yo la escucho llorar y yo me hago la dormida porque no sé qué decirle o no sé qué hacer, pero no le está dejando sola, ¿no? Y la otra persona sabe que al lado tiene pues a su mamá, que es una figura bastante importante, ¿no? Y muchas veces está esto, simplemente, incluso cuando nos sentimos tristes, no queremos que nos digan nada, pero queremos que alguien esté a nuestro lado, aunque sea haciendo silencio igual que nosotros, y es bastante significativo en realidad para la persona. Y también algo que es, solo para mencionarlo, bastante importante, suelen ser también estos momentos de respiración, de tener contacto con objetos, con animales, con personas, que también ayudan a la persona como tal, de cierta forma. Y uno de los un poco más conocidos, se puede decir también, más allá de la relajación que ya conocemos, es el mindfulness, por ejemplo, que también juega un papel bastante importante y que lo podemos encontrar en YouTube, por ejemplo, ¿no? Tú pones mindfulness guiado y aparece, que no es lo recomendable, sino que debe ser un poco más guiado y específico para la persona, pero si no tiene herramientas a la mano que pueda hacerlo, pues puede acudir también a esto, ¿no? Ha sido un tema bastante importante, hay muchas cosas que abarcar porque es un tema bastante amplio en realidad, pero agradecemos su participación y su disponibilidad para poder hablar de este tema, que muchas veces suele ser un tanto sugestivo de decir, pero báñate y ya está, o no sé, haz algo y se te va a pasar, ¿no? O como decían las mamás antiguamente, ponte a barrer y vas a ver cómo se te pasa. Que de cierta manera hay un cierto enlace, pero agradecemos su participación. ¿Por qué medios nos podemos contactar con usted, la población que lo está escuchando, que lo está viendo también? ¿Por qué medios se puede contactar con su persona? Bueno, yo dirijo el Centro de Estudios Familiares Forum, centro donde brindamos capacitación, también tenemos una línea de investigación, pero nuestra labor principal es la psicoterapia. Tenemos un número de contacto directamente conmigo, que es el 976-372845. Y bueno, nos pueden seguir también por redes sociales, ¿no? Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, ¿no? Como Forum Centro de Estudios Familiares, ¿no? Somos varios profesionales que atendemos diversas problemáticas, ¿no? Adaptado también al área de niños también. Hay un área de niños que es Forum Kids, por ejemplo. Entonces, nos pueden contactar por las vías que mencionaba. Bien, muchísimas gracias nuevamente por tener su presencia el día de hoy aquí en el canal. Bueno, esto fue Sanamente en el capítulo con Juan Pablo Sarmiento, quien nos habló acerca de la depresión. Hasta luego.